Anciana ñande Carlos Besapaite. Hola Elena. Hola, Hola, Bebo. Hola, Débora. Hola. buenas tardes. Hola Rafa. Con abanito. Sí, espectacular. De tata la cotorroja cotorragüera. O kirini oí, güey. Ollito la está. Hablando de eso, hay un montón de loritos acá. Los domingos de la mañana las escuelas de mal. Vos no sabes cómo gritan. Hoy menos mal que no están por la lluvia, se ve. Pero hoy no es domingo, Gladys. No. ¿Qué te tomaste hoy? Pero si vos me decís que los domingos Pero hace... hoy es viernes, sí, sí. Hola, Debo. ¿Dónde está Ubaldo? Hola, Gladys. Amo me unen para apoyar por Waldo. No, ni me pobre. Voy, hoy que Ubaldo Curi. Voy, hoy ¿Ah, que sí? hace un rato ella desaparece. Y Manu, ahí está, pero puta, pues y se no se caruna, nada carupa y juri, y se no, qué terrible que es. Claro. La comodidad de tener la reunión en casa, ¿viste? Si iba al salón no iba a poder hacer eso. No sé si alguien está acomodado, le va a permitir ahí. Carlos, ñe no mie, ponemos a muy más donde dejen a silenciar a Cateteñ. Ahí lo silenciaron, Ya ¿no? te silenciaron ya. Ya está. Ay, ya, no, perdón. No es micrófono, Gustavo. Ya yo silenciado. Bueno, bienvenido amantes hermanos fuera acá con reunión con Carupe de allá. Jehová voy ya por pesa con arreglo y cartón más entero vea ya hemos que no pesa lleva. Ah, ya hemos creído un baño, hemos un barestoño de como congregación como hermano. A pesa y cartón más ya hace tenón de otros hermanos fuera. Así que bienvenido mantén entero vea pe. Me he invitado entero vea cartón más ya participar, a comparte a pesa ya me dejamos sabiendo alabanza a Jehová pe. Bueno, ya por un hawas, hermano, para ya pura hate número 44. Oye, titulaba Oñem Gasibañem Boe, Salmos capítulo 4, versículo 1. Opeca tú ya dirigita a Jehová Peñem Bo Erupibe. Ya participar, ya comparte, a peisa ya me dejamos sabiendo alabanza a Jehová. Bueno, ya por un hawas, hermano, para ya pura hate número 44. Oye, titulaba Oñem Gasibañem Boe, Salmos capítulo 4, versículo 1. Opeca tú ya dirigita a Jehová Peñem Bo Erupibe. Ya participar, ya comparte, a peisa ya me dejamos sabiendo alabanza a Jehová. Bueno, ya por un hawas, hermano, para ya pura hate número 44. Oye, titulaba Oñem Gasibañem Boe, Salmos capítulo
Muy bien. Ya dirigita Jehová peña en Boeru Pibe. Oreru Jehová, do ñaquitivo, do agradecende de Peisha, coaco momento, cocaru y ponaiteba le regala orejinas a Peisha, catos aguaisha. Lo aprendes están en de Jehová, porque en deja el ore creador, ore instructor. Ha, me orejina para alimento, o pe momento de icotebe haitepe. Pues ahora yuren debe Jehová y catos aguaisha más de la debida atención, caco momento, pe. Ha Peisha y catos aguaisha lo lleven beneficiar, entero vea a Jehová. Javiro Yiruren debe ore hermano cuérare, pecha hoy me imaginas a tú, especialmente Jacinto, el cual que vas a jaina momento yetua, pero a ver hoy cual que van de siempre me hapen barete, hape que ni a ver a momento. Siempre que na Jehová, pecha orero asa, que tu Jehová como congregación a ver, lo tirame meses tenon de otro lado. Los lloraré de ti perdón, mi ahí los yapóbares, a saquen por alto, a ore rey Jesucristo era lo pibe, no me más gente pea con Jehová. Ajera, pero en debe, amén. Bueno, hermano cuera, ya además ahí ya recotí reunión y pone interés a Gina con árabe, ya por un jaguar, ya está Gina tesoro iba ñande yarañe M. En primer lugar, ya se te video y pone interés iba o me sacaba ñande Gina. Epe libro de Primera Samuel deje. Hapaikatu ya se tope cuñacaray Ana ejemplo. Oye titular en la peisa ope tesoro. En un upaite Jehová pe la reñandúa. Así que ya meta atentos y na pe acoparte de los hermanos fuera porque ya aprender su lección y pone interés iba. Opaikatu ya se tajina a ver lectura bíblica y puiba Primera Samuel capítulo 1. Versículo 1 al 18 pb. Allá ya esa recota pe lección 12 de Gejinabe. Ope ya también va mi ñambo pona vez aguas ayepa. Ya esa tajina primera parte, fue primera conversación. Ope ya esa revisita a estudio bíblico. Así que ya recopa tejina va esa pe ya poco a parte. Ope parte Jacob cristiano te dice ya está mitad su cuera peñes mongue tame me que na pende tu acuerande ya está ti video y pone iba experiencia mitad su cuera va esa pone ñandú hamba epate cote creo ya pues y que tu hamba esa ve y agua sumie o sea que santi cómodo hañe oñe mongue está y tu acuerande ta compartir por te dice hermano cuera o peca tu ya está pe estudio bíblico ya ñe pregunta ya está pe capítulo 20 párrafo 1 al 8 pb. Así que bueno, hermano fuera, ya por otra pecha de reunión, allá ya tienen de hermano Fabián Caballero Cargo, pe tesoro y vayan de Yarañe. Muy bien, ya por un el libro Plajú, Primera de Samuel, allá están, esa pajeta y tres tesoro, un jaiponaba y catuta ya no es con libro, güey. Upe bare de ayer recomponamina pe presentación o su cabarén va eres es Primera de Samuel pe. Aupe ni etapa te tesoro en particulares. ¿Es esa mina? Va eres primero de Samuel. Umabe primero a segundo de Samuel, doye separaida que peisa sino ojo ese de un pucú. Con libro escribida que profeta Samuel, Gad, Hanatán. Samuel escribida que 24 capítulo o iba penume. Libro de Samuel hoy escribí amos 100 años a Samime. Año 1180 rupiwibe, 1078 pb. Pe año rupio y escribí paacue. Con libro poñeñe 4 coimbaere o muacaba que Israel. Pe sumo sacerdote Elí, profeta Samuel, rey Saúl, David. Capítulo 1 pe peteñi cuña caray jeraba Ana, oyerure así Jehová pe peteñi mita coimbae. Jao promete o me eta hañan de yarape upemita.
Jehová os responde ana peñemboe. Upevare imembu Samuel opo orire, o guerajasupe pe sacerdote elirendape silope. Capítulo 3 pemombe'u. Samuel imitara moyepe. Jehová oyerure hagüesupe o me ejanguapetei mensaje de condena elipe. Do corregiri hagüere y familia pe. Capítulo 4 pe. Umi filisteo o guerajañan de yara arca Israel campamento wi. Ha elira icuera. Ofnija Fineas o mano. Upero Elí orecoma 98 años. Jaohendrun guarela oikoba. Jo ao bagbao jaomano. Capítulo 5 al 7 pe. Omombeu Jehová o castigaba y etereija hue umi filisteo pe. Upébare o gueruyeuji pe arca Israel pe. Capítulo 8 pe. Umi israelita ando yeroviaiba Jehovare o yerurepe tein rey. Capítulo 9 pe. Jehová oyerure Samuel pe o nombra hangma rey Saúl pe. Jaeva Benjamín tribugua. Capítulo 11 pe ojeshauka. Saúl nye priuna ojo pona hagüese. Pero upeinte una nye erendubei Jehová pe. Capítulo 13 pe. Saúl oyapó sacrificio oyejapıva y yo orgulloso rupi. Capítulo 15 pe. Saúl ojundi peiteu mi amalequita pe. Pero y desobediente rupi. Ojeyao y kobe rey agalpe, jaumi animal y pona beba. Samuel he y Saúlpe, y pona y tedeña neñe erendú Jehovápe, yaya por angüe sacrificio. He y abei Jehová omboquema hashupe, ha no gobernamos a veimaha. Pe siguiente capítulo pe, Samuel o nombrar rey Davipe, ha eva gesera. Capítulo 17 pe omombeu, David hoy puro hagüe teni ita, hapetei onda, o yucajangape gigante filisteope, Jeraba Goliat. Capítulo 18 pomombeu va echeitepa David a Jonatán, Saúl ra oño amigo y tedacue. Saúl ojechavo David y aguasuetereija, omoi y cargo pe unos cuantos soldados. David pe ojo pone intereída cue guerrajape. Upevare la gente o guero joribe supe Saúl wi. A Saúl y pocheterei a oyucasebo y supe. Capítulo 19 pomombeu. David o cañijagüe Saúl wi. Japeisa y cojagüe jeta tiempore. De pareikua. Primero de Samuel yenemboe va erepañi importante ya yerovia hañaneñe erendu. Por ejemplo, elija Saúl neñe erendu y Jehovape. Upevare amoy pajape o pavayeterei. Pero Samuel a David y ñe erendu Jehovape imita y tehuive. Upevare Jehová o bendecí su pecuera o icove allá pocucue. Capítulo 24 a 26 pomombeu. David orecojagüe oportunidad o yucajan a Saúlpe. Pero no yapoy upeva porque o respeta Jehová elegido pe. Capítulo 25 pe. Samuel o mano. Jape pueblo completo y te omguasqueterei. David y ayape desierto de Parampe, o mondo 10 cuimbae naval rendape, o ñapinda hina y yovesacuerape. Jaecuera o yerure supejo umívara. Pero naval no me esei supecueran baebe. Upemaro David oye prepara o ñe vengajan guaisa. Pero naval renvideco Abigail, pues euera jaumi provista Davipe, japeisa o yoko supe anijan guayapope teimba ebai. Capítulo 31 pomombeu. Saúl hambo japuita ira o manojawe. Joniño tu supecuera javespe. Peteita marisco matagüpe. Relevo primero de Samuel rejesacuata. Va esepa elija Saúl o ui problema na iñerenduirupi. Va erepa Jehová o jaijuete David a Samuelpe. Hamba esepa Jehová ui putibón David trono o durajama para siempre. Porque upevi o senta curipe Mesías o gobernata bañan de yara reino. Así que están para poner que tuña no es cuál libro de Samuel. Pero ni cosa trata de tener puntos. En el mandu apa anareje. Ano asaba que tiene situación especialmente yetuuba. Porque hoy dos situaciones yo puedo iba supe. Primero, y mena ahora con otros en vireco, penina, oñen bojoribas ese. Ha upeo vireco así supe. Ha segundo, ana estéril, de catuiba con imembu. Ha upeo petí de sonra tu sheitere iba con mi cuñanguera y maguarepe. Porque presión de catui,
o me mena pepetín descendiente conservaba en la pejera. Así que peteín, oye motivos o ya po iba y supe upe a causar. Así que upe ari pojille treí la situación ana gendive. Upe vareja oña amarga, oña incentiva y treí hanindo caru se ve. Pero va esa paja y catu güero pu acá con situación. Cato ma esa osei tenon de goto. Ya esa mina primera de Samuel capítulo 1 versículo 10 pe. Ya esa va pa oya poja ya leo pe versículo 10 pe hei ananingo oña amargaite. Ha oñe por un asesoro ha oñembo Jehová. Así que abrí corazón Jehová pe, hamombe uy supe va para lo Yehua supe. Pe versículo 12 va a añadir pequeño detalle importante va a ver ibo. Ana o pitao pepe oñembo haré Jehová pe. Aupe allá el lío mañajese. Así que aprovechado hope templo pe o aparta pequeño tiempo ha oñembo haré oñembo puku Jehová pe hamombe uy supe la oñandúa. Pe versículo 15 a ver Dios eso cañan debe lo siguiente. Ha oñembo cuevo Jehová pejina Elio trataba de supe, pero upe manamoye peja o responder supe peisha. Ana katuje y supe, no se caray, se ningo este treima a sufrir. Senda uy vino nimba beishagua bebida, sino a amombe upaite hina Jehovape va eisha pa ñeñandu. Así que ya esa cuamba eisha pa Ana o abripe y corazón Jehovape ha ojucuao Jehová en donde pepe y carga pe y sufrimiento, oyes desahogar Jehová andive. Ayepa. Japeba tu sheiterei hoy putimos supe. Pero eso cañan debe haber va ella pañande ya pasaron alguna situación y ya tu uva ñande yo puiba iba. Y catu iba ya güero pu acá ñane quebranta iterei iba a ver catu ya abrí peña en el corazón Jehová. Jehová pota ñame ñema uíjese allá que cuaoje no debe cualquier preocupación ya recoba. Cualquier situación ya tu uva ya güera jabajina ande catu ñande yeje huire inte ya güero pu acá con ambae. Taja eja eva mi situación y andembo sufriba. Jehová ipota ñeñe maui gente pepete imitaisa, hañamambe usupe esa paña ñandu. A Jehová y mete ñane puti un hawaisha. Va efecto para que ñandereje, desde apura moco ano ya pajaweisha, ya apartáramos tiempo, haya de desahogar Jehová. Pero versículo 18, deja ya la efecto, para el resultado. Capítulo 1, versículo 18, pe parte veje y peisha. Upei ana tranquilo y teojo, o caru, hano ni quebranta veima. Así que ya esa cuaco ape, va pa ana, una vez que aparta tiempo, ha abrí pe y corazón, ha o Jehová en onde pepe, umimba o hasaba hina, o confía Jehová, ha Jehová me eso pepe agua pue cotemeba, o seguí hamuate nonde goto. Peisa veían de ese hermano cuera, taja es situación pe, y al mismo tiempo que na. Nemo beuja magia específicamente va para la situación, va para la hipotaba. Y que tu maisha peisa que vayan en putimo. Habiéramos alguna situación de que tú vayan de ya controlar o ya solucionar o iba fuera de nuestro alcance. Ya confía Jehová, haya ya Jehová pope, pues me na situación ya jasaba. Peisa Jehová me tenían de agua puña y cotemeba, paz mental y que tu vayan a concentrar un importante, ¿vale? Haya seguía hacia adelante. Así que ya esa es huella. Cuán ejemplo ya en de que ya apartaban a tiempo de calidad, allá brillan el corazón Jehová. Ajá, ella ne putimota, allá confiáramos ese, allá ne bendecita, a meter de pepu agua puña y cotemeba, ya seguís a guatenón de otro. Muy bien, hermano. Y por ahí te para comparte. A ver, hemos sacado por ahí te a ver. Así que lección de ponabas allá pa. Qué garantía que vos me bañan de allá pa. Me llamo de pe. Ni cotemeba, pe momento ya tu uva pe allá pa. Gracias, Mante. Muy bien, cuando hayas exata ope tesoro, o iba, perdón, oro cuí, o iba la Biblia, pe, ha, ya hecata pueden apetir lector, ha eva, o les amuechan debe primera Samuel, capítulo 2, versículo 10. Mapo le enseñan debe. O Pepe, familia Ríos, Celestina, Caturamú, por favor. Gracias. Jehová omenguita entero mi oñemoviva pese. Upe tiempo pe omajevo be hasta osunuta pe ibaga pe. Jehová o juntita umi
gente peco ubu tuyacuere. Ñande yara ome'ẽta poder pe rey ha'éva omoĩvape ha omombarete upe ha'e oiporavovakuépe. Muy bien, muchas gracias, amantes hermanas. Cuando ya potaba por andú, iba va ere pa ana hei iñembo epe Jehová, omombareteta ha perreipe, si upe tiempo pendeipori vakue petei rey Israel. Katukua ya comenta. Pepe, y Rito o Mari, uno de los dos. Sí, yo, Gustavo, Pelé Mosaica en Deuteronomio 17 al 14, que hay que profetizar que un israelita por el cotajate que rey humano. Abel Jacob en Génesis 49, 10, UPPGI que Ababé doy pe amo ay judawi pe bastón hoy puruba pe gobernante, ¿no? Abel Jehová en Génesis 17, 16 a bendecir upiyupe o zeta yuwijeta nación jarrey. Upeyaro ana oniembo eroware onieva kue perrey o gobernatabe amo gotiobe. Upe Así que, Jesús, por favor. Adecuada la profecía, porque Jacob 49:10 justamente o menciona que de Judá justamente oricó rey. Bueno, pero Daipor era tiempo, era profético, ¿no? Así que Ana o conoce por la profecía, porque justamente o menciona los puntos clave de esta parte tan importante de los reinos. Exactamente, pues Belén. Gracias, Gustavo. Sí, entre otras cosas, una de las características de Ana fue la confianza que tuvo y la manera en que cumplió su voto a Jehová, ¿no? Y esto fue un gran ejemplo para su hijo Samuel, porque tanto ella como su esposo Elcaná fueron muy correctos al cumplir con lo que habían prometido a Jehová. Incluso mostraron esa clase de cualidades que transmitieron y transfirieron a su hijo hasta el punto de que cuando él estaba sirviendo a Jehová y había personas que alrededor de él en teoría servían a Dios, pero en sus hechos no lo hacían, Samuel pudo defender la adoración verdadera y demostrar que cumplió sus votos hasta el final, así mismo como hicieron sus padres. O sea que los padres influyen mucho en el ejemplo que dejan a sus hijos. Cierto, vea. Cuando ella a mí pe parte, o ya pueda pe porandú, que iba va ella gua oro ku ipa retopan de lectura pe de putimó areicua ve jamás Jehová pe y de provecho taban debe predicación pe tera ambuen va epe Pepe Donato o Elsa. Sí, siempre Ana ejemplo porque mi ley, mi profecía o escribía que Moisés o Yeleana de tabernáculo, mi sacerdote olea. Amo o aprender a escuela mi profecía. Mi profecía va a aprender a mi antes que ojo reunión jabe. Y ande a ver pesa. Mi ejemplo por año de guará. Ya aprendí a guape tembiguay o me evan de mi consejo por con tiempo pe de ya falta ya reunión jabe. Y por ahí, hermano, gracias, mante. Justina. Gracias. Capítulo 1:10 penin que se dice para Ana hace soye plaguea Jehová pembae o me mija un ashube ha el tuya o coi me embuja me mija un ashube pe hoy potaba esta vez
oyerure sube jaja o pensar o cumplir ñande ya promesa. Entonces muchas veces ñande ya haya ve dificultades, ya haya ve problemas de salud entero ya puta son barteñan de yara que hayan ya pues bebe oración y que todos esa una genia de corazón bebe hayan de ñamu ahí su bebé de petición ya potaba y que todos esa ñan de ayuda entero bebe en bebe pues siempre ya en cuenta ya pues tiene oración vive. Gracias, hermana. Por favor, Ayelen, capturamos. Bueno, primero de Samuel 1:6-7 me gustó porque muestra que aunque Ana se sentía muy triste, nunca dejó de ir al santuario ni permitió que lo que le estaba pasando, lo que estaba sufriendo, la alejara de Jehová. Así que, y mi ejemplo, llevé que desde ya iba un mimba de yetuba, llamó buru Jehová, ha hermano cuerawi, ni desde ya iba a caer la reunión, ni dalle aislaibana, sino a aferraba era Jehová, hermano cuerare, upeisha y catuta a superar cualquier prueba. Y pon ahí te leía, Ayelen, y pon ahí te iba con punto a ver. O Pepe o Ubaldo y capturamos. Y se gustase primera Samuel 1:11, vais y tepe pa Ana o Jerobiaba que Jehová hanya henduma huesan vais y tepa o sufría cueja pero vais a pa Jerobiaja o ñembo Jehová peja o ya popete in voto. Anda hay upeba añonte, sino que ombo tu llave Jehová pe. Jacoba ñane puto añete jape yahasa asura monjepe. Ñañembo ecuego Jehová pe ñamombe upaiteja mashumimba eñande yo puba javei ano ya po haweisha ñambo tuisha Jehová pe porque hañute y katuba hinaña ne putingo. Muy bien, gracias, mante a ver de Ubaldo. Carlos y Fran. Gracias, hermano. ¿Sendupa? Sí, Carlos, sí, perfectamente. Apenas ya con ya para reaccionar Ana, yepa. Primera a Samuel 14:15 p y no haré chupe sacerdote de picone y caure yepa. O sea que pedí palabra dura y chupe, pero ella para reaccionar yepa. Pedí persona o en duda otras cosas. Hoy cuando va a poner un pepe jaupea curina la o preocupaba a chupe porque puede misma persona y hago chupe o trataba y hago chupe de una u otra manera ya pensás Aisha y chupe 17 te dejó y seguir ya por Agina seguramente Jehová el Dios de Israel la de corazón hoy potaba ayepa pedí buen ejemplo muchas veces nañas en duiro nañas en seba pero igual te tú ya le la aprobación de Jehová de acuerdo a nuestro actuar. Upesaite, Carlos. Muy bien. Pues familia y Fran y capturamos. Juan. Sí, y en Ana se observan varias cualidades deseables. Era dada a la oración, humilde, y tenía el deseo de agradar a su esposo. Todos los años lo acompañaba para presentar sacrificios en el tabernáculo, y esto nos enseña que hizo un gran sacrificio renunciando a la compañía de su hijo para cumplir con su palabra y mostrar su aprecio por la bondad de Jehová. Muy bien, y pon ahí teréis. Así que muchas gracias, Manté. Ape ya imagina de hora de 10 minutos, ¿ves? Así que muy bien, cuando ya seguita ya jabo, parte a imagina lectura de la Biblia, a mí que se puede ya esa mi pego parte pe. Oye, tema, listo. O Pepe Emilio presentado, ya o ya podían de reemplazo ahí por problemas de luz y Nayareco. Así que ya puse acá teniendo hermano Emilio.
Gustavo, Ah, Gustavo, aparece, sí, listo. sí, a aprender ese dato. Oye, tema, ya puse acá donde dejé, pues, hermano. Perfecto. Dale, dale. Gracias. Petení caray. Petení caray, geraba el cana. Hoy coba que Ramatain Sofimpe, upe lugar, hoy Efraín territorio. Hoy jame mi montaña. Jaeningo Efraimita, y tú era Jeroam, ahí ya abuelo era Eliú tú era Toub, ha Toub tú era Sub. El canamo hoy en Vireco, Peteín era Ana, jape otra Penina. Penina y membui, pero Ana na y membui. El canaja y familia cuera cada año catueteo viaja, si lope o adoraja o me es un sacrificio Jehová. Umi ejército y vaga peguaruisha. Upepeli, cuera onik ha fineat o serví Jehová de sacerdote. Peteín día el caná o yuca peteín animal o ya poja un sacrificio yande yara. Upeja o repartir peso hoy familia cuérabe. Penina Jaime cuérabe o me en la tocaba super cuera. Pero Ana me pepate y ponada beba. Porque el caná no hay jugué Ana. Jehová do heyaira moye peja eimembu. Penina ñaña ha oñembojorí anare. Jehová do heyaira huere ha eimembu. Ha oya po peo oñembojorí ha anare. Ana, perdón. Oñembojorí ha anare. Ha peisha penina o ñembojorí anare cada año ha eojo llave Jehová roga. Upevare ana ha se ha nino carusebe. Upemano el canaje y chupe. Ana, va eripico nena se handere carusebe. Ani vena reñembrasu. Sheningo aimen en dive. Haupeba y ponave erere corangüe 10 mitad. Upeja escuela oña Yasi López. Ano puanjo hawa oñembo escuela o caruparire. Upeno pe sacerdote o guapujina Jehová templo entrada. Ana ningo oña margaite ha oñe punuja censoro ha oñembo Jehová. Upemano Ana o yapope teni promesa ñande yara ha eje Jehová. De ningo umi ejército de haga peguaruisha. De shamba eisha tepa hetama a sufrir. Sheningo de sierva. Anina de sarai shehewi. Jehová. De Nemandu ara mushereje ha le permitir a mushebe shemembupe te imita kuimbae. Upe shamame etan debe upemita ha eo servir de rogal ha oikobe allá. Nunca me quitimo ahí iña canangüe. Ana opita upepe oñimbo are Jehová. Ha upe allá lik o mañese. Ana y Yurunte la mongu eva ha noñe henduila he iba porque oñe ipu apupene. Upeare lik oño aja o cauja. El y yupe. Araka EPB pico seguita recau. Ani venare ula vino. Anakatu he yupe. No se caray. Sheningo hetaitere ima sufrir. Shenda uy vino ni bebeisha wa bebida. Sino amombe upaite hina Jehová baisha pa baisha pa añando. Sheningo de esclava. Anina de pensar sea yo guajao mi cuñando valeva que va Sheningo asa asuja añequero antaitere pinte upeisha añemboe. Elik heishupe. Te dejó tu agua pupe. Ha Israel yara tome en debe upe reyerureba cueshupe. Upe manamo ana heishupe. Sheningo de esclava. Seguro joriquena siempre. Upe ana tranquilo y te ojo. O caru hanoñe queranta bello.
Y pone dice, hermano, la lectura, muchas gracias, Manté. Teisa ya esa lleva lección 12. Oye, titulaba Emora y Jupe. Va a pasar kako lección. Hei que ñe van de puaite vive es chauca de jai juja o minarendúa. La comparte, oye, titulaba va esa pecatura ya poje y que pensaban a o minarendúa. O para mí importante es que preparar ne conazo. Pensaban a o mi problema. Mi problema, cuero ambos o vaivas y cuaje. Así que pese añande ya pensáramos en secuela, ya pensamos en situación de posasá y catutas allá peñañe bora y jupe, porque ya añande boya y cuatan en situación de posasá. Por ejemplo, de parte del elero areje y ana heiro areje vape seningo ne sierva anina neresarai shehewi. Allí pamba esa pa bora y jupe ya hendu curio pape parte en esa pa del leo. Así que y pon ahí te dice, hermano, peaco parte con lectura y pon ahí te vale. Ese diguen a peches, hermano. Así que y pon ahí te rey. Cuando ya jata pe parte, ya pon a vez agua. Así que o para ya esa tajina pe primera conversación es esa ya ñemo que está agua la gente entendí pe o gallara y debe pe te imba niña ellos cojan. Japana ya puse acá tenían de hermana Karen a Carmen Riore a ver. Ella puse acá se cuela. Hola, vaya para mi coen. Se come por ahí, pero mande, madre serenoi. Se ha de petimita cuñado, hinoya, añeja un ande veñan de yarare. Se kwa anga keñan de yarando y kwa simba de veñan de jewi. Allá putan de petim por hambre. Vare bai katu ya que ñan de yara, oye, puja cada uno, ¿eh? Anda y guay. Ale también va para Hey Mateo 29:31, petein texto. Mocoin gorrión uñe vende petein moneda, saiterei o valega. Ayepa, upecha no, yepe, ni petein gorrión do hay upe, penderu, o iba y vaga pe ukwa unde. Upecha vei penea carangüe yepe jae o contapa. Upevare anipe kuhuye. Pengo pe vale vegetango rioni. Baba heiko texto. Kenyan de yara igual si petengo rion hao wupe. Sí, ñan de yara igual hasta bupa carangüe yare coabei. Caeñan de conoceja oye puñan de reje. La igual curiche upea. Y Caturo vino y llegó otro día. Sí, vaya panerera, Xerera Jai Carmen. Bueno, Carmen. Vaya pa ñandillara ñande putubu, ñande puaca jangua, ñande problema cuera. Coporando ya respondeta otro rojinoita. Muchas gracias, ña tendeja huele Xereje, Carmen. Oye, tema jarota de llamada. Y por ahí te dice, hermanita cuera, tanto Karen a Carmen. La verdad que excelente. Te hago depende de parte, vamos acá por ahí te iba. A ver, elección, hei hawe shaite, a llevar elección 3, por ejemplo, pemba por ahí te ipe. Hei ape ei puru pona umi porando. Ha va ella pa ikatucha ya pope a coparte. Hei que nerenduce a mi gente, ella poma no mi porando. Hoy putimo, tamo mi nerenduce vape. Hoy cua se ve jamás la UP va ereñe etabare. Apa comparte ya esa curis ayepa GIP ayepa ñande yara doi cua sein va ebe ñande hewi. Ya puede subir por andu ayepa neñe ellos coma voy no ñande yara doi cua sein va ebe ñande hewi. Apa comparte de ayepa andas inde mati problemas porque de ya poso eti por andu are leema su eti texto bíblico. Así que ya esa va a comparte esa hermana esa capona entre porque es muy esa capona o pemba ender eres que supe mediante el puru con aporando fuera.
Así que muchas gracias, hermana. Le hemos comido a veces, hermanita Cuera, Paco Puntore, así que las animamos a que sigan así. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Cuando ya seguita, upe parte revisita. A ver, ya que estás a la gente, ¿ni? Ha, upe parte, upe que todos presenta pe folleto, yaicota, ape para siempre. Para ella ya, pues acá tienen de hermana Justina, a Gladys Osare. Hola. Hola, vaya para Justina. Hola Gladys, vaya para Rico. Arete mango roenoi jako angaro topai kato hamaisa nyambo waipe por andu pendiente ya pues mango apa hina ishapa he ihave ba ishapa nyande yara nyande ayuda nyamu apona hawanya de problema fuera. Pero ya no pega la Biblia misma to contesta nyande de peñane por andu. La Biblia eres como de Biblia, ¿verdad? Sí. Bueno, ya le mira entonces Jeremías 29:11. ¿Le sepan de hoy? Sí. Alemitan de Jeremías 29:11. Hey Peisha. Jehová hey. Sea igual para baepa yapota pendere jejape. Ameta pm puaguapu. Andagüero mo ay pende arimba ebe iba. Peisha perecota esperanza a penera rota getamba epona. Y poner la gracia de lectura hereje. Hace un contexto 29:11. Epa o me eñan debe Jehová jamba. Ella pande entender. Bueno, contexto que por que ñan de llano metajañan debe puaguapuja esperanza ñan de futuro pehuana. Cierto, y te lleva y pona y tere y peaglade. Ya hay tere y te y coabo. Va ella pa Jehová me etañan debe paz, alegría, ya bebo a lleva. Ya examina va ella para ver la Biblia ñan de guía en nuestro día, ñan de día peruana. Upeare yareco pete folleto, geraba yaiku ape para siempre. Amondoto debe tener Gladys hay cato en Bogueyi co folleto ñaliza agua. Aguajema lleve. Bueno. Bogueyi mapa. Sí. Y catupico el mi párrafo 1 oñe purúa co folleto. Si coapeje oñe purubo, cada párrafo, mi pregunta, o iba cada párrafo, volver. Habéis mi texto bíblico, o que yaukaba pe idea importante, beba, a codite mi iba GCLE. Y pona, lleva y pona co folleto, lleva, y de provecho ñande, esta iterimba, epe, ñande, yaja, y fácil la veía entender agua, pero demando, pero ya es curi, buquiminde ñeñemon que taja, que grande hora de na tiempo pucuy. Entonces, co texto, a veces ya leva. Y catupa otra semana rojeno y el jañana Elizabeth o seguía jope folleto. ¿Vale, padre? Sí, Justi, no hay problema. Añema en cuenta que en Teja ya estudias agua, jaupe, vale, se gusta y terei. Así que rojaron de llamada. Bueno, entonces rojeno y el taco ahora y te pelle para poner que ya de la Diana. Dale, oíma. Gracias, Justi. Chao. Ya yo ya está. Muy bien, muchas gracias, Manté. Tanto Justina a Gladys, Peaco parte y pon ahí terei. Ya eso vamos a poner a llevar Peaco parte porque ope enlace las acá con su pe. Ya vamos a ya vamos yuru y misma voy ya se nos va a
folleto de ayepa. Ahora lección 20 y hemos a pona umimba ereba. Así que va esa pegatilla ya popea la colección 20. Hay que puro umimba importante beba ereba que hemos a de parte. Uno de los puntos ayepa. Otro punto ahí hemos que un minero en duda. Ya sabe, curias ayepa va ese hemos que en supe que tu hamaisa o peis ayepa ya por no estudiar o en la esa y migo gente más voy para ver folleto. La gente ahí tiempo, pero para tiempo mucho mi ya o explicamos su peja ya o me más sobre ti interés que tu hamaisa opinión que te allí gente. Así que Justina y pon interés de parte Javi Gladys, muchísimas gracias que tu abuela pesa podemos sacar de esta parte. Bueno, cuando haya seguido el estudio bíblico ja opuana ya tenían de hermano Carlos Arnaldo Cargo. Maticubio Arnaldo, va el aporte será. Ronaldo, Carlos, va el aporte. ¿Es tu corádigo? Sí, tranquilo, paite, Andé, de familia afuera. Tranquilo, Andé, de familia ahí. Vais ahí. Tranquilo, paite, voy me por amaite. Ahí por ahí será. Ahora se te digo donde ella se está jacoñan de estudios, Ginaco, capítulo de página 14, de Yajayaque, vale para la Biblia o ya debe acontecimiento importante hoy cota en el futuro, ese país de provecho debe o anga. A monoción de ti video, mi sin mi que unía de mañana o ese mientras que ya lean a pedir texto video de Catupa. Sí, Catu. Bueno, a mundo donde con. Dale. ¿Qué piño hay más? Va a depender, ¿cómo va a ocurrir? Sí, ya vamos a matar. Por ahí será. Ya se te dinan de Catupa, ya con parte Isaías capítulo 44, 27 a 45, 2. Ya le mina, pero Catupa le. Sí, Catu. Shehina upeje iba umi uipupukua pe koa jupamana. She ambose kota umi río. Shehina peje iba siroreje. Jae hina pe pastor. She y por aboba y cue. Jae oya popaiteta umimba eshe ay potaba. Shehina upeje iba Jerusalén reje. Co ciudad oñe mopuanyeuta. Jape cimiento re Catu jae y cimiento oye coloca porata. Jehová hoy por a vos sirope ja oye agarra supe y poderecha wi. Jae o elegí supe oye agarra jawa un miteta. Ja hoy pe apa jawa un mi rey wi y armacuera. Y ande yara o abrir supe pe ciudad o qué. Un mi puerta o iba pe entrada pe. O puta nandi y ande yara hei supe peisha. Sea jata nerenondera, ja umi, cerro ubate, ambo yo ya asutan debe, guara. Se amonguita umi oque de cobre, ja amopeta umi tranca de hierro orecoba umi oque. Ahí está. Muchas gracias, amante hermano. Y por interés. Ya pandemia, ya para la Biblia, ya para me en cuenta, mare poñe, por ejemplo. Ya para identificar PTI, actor principal era Ciro. De pareja chamba ya pota Ciro, según la IA Peñan de Isaías 44, 27. Sí, hay que ambos pataja mi río. Ja oya popa y teta ja umi ñandeyara se iba. Exactamente. A peña chamba, ella pues curiu peo a yepa. A coaña mañana web video ya ginare ya chamba, ella pa oye cumplir pape historia. Ya pape mi soldado pajawe, ape pijareo y que joven tiene fiesta guazú, o puta abierto pe ciudad. Habe y pepe mismo ni cumplir paitela ñandeyara ya pues. Ayepa. De pare Arnaldo Coay de provecho me hañan de anga con acoso y coagüe mave. Va a depender de pensar.
Y de provecho no peñande con Ana. Sí, y de provecho. Amba era y de provecho peñande. Y de provecho ñande, por ejemplo, vaya por coa a ver coña de tiempo me guará, ñande voy a ver que ñame jawa seguro ayer para que coja web y según pero ya escribía ayer pa. Exactamente, Arnaldo. Pega la punto, hermano. Pecheite. Hagan ya esa misma, ella para Isaías capítulo 13, 19 a 20, o hey, veñan de las cosas. Ya esa misma no puede allí, Bueno. Babilonia ningopetei, Tetá y Ponabeba, umi otro reino apuitepe, umi caldeo y orgulloso Babilonia ereje, pero putata Sodoma a Gomorra o putajahueisha. Y andeyara o jundino guare su pecuera, upe lugarpe, doye como abeima aracaebe, nunca ababe no hay como hay un pepe, ni umi generación o utaba, ni petei árabe, no como hay omoí, joga carpa, upepe, ja umi pator, do güera jamo hay, y yo besacuera, o patea jama upepe. Excelente, muchas gracias, Mate. Apenas ya claramente allí para la vaya poner cumplir. Ya peñan del libro pejina, vaya opita Babilonia coanga. Oí pa gente pupe. Según nos reucañan de vaya para Naiporia babe y coa puebe. Naiporia babe. A para la ipona, pues. Apenas de ella pa punto por punto, oye cumplir la Biblia ella. Aún está promesa hueterí y pona bañande guará Arnaldo hacia adelante oye cumplitaba. Ya crees, hay ahí con promesa, haya echado oye cumplir hue, ni ande con haya echado ahí como perspectiva positiva mi promesa la Biblia y no oye cumplir hina, pero oye cumplita. Agradece, te digo de Arnaldo, ya no ape porque hipocuta de Huija seguramente de cosa de Yapuanajina. Dale, Carlos, gracias. Bueno, hermano, gracias, Debe. Gracias, PM a todos, hermanos fuera. Y pone ahí, Carlos, a Arnaldo, ahí taco punto. Y usted que ella, pues acá pendeje. La verdad que tiene estudio y te va a oír. Va a ser taco parte de lección número 13. Hemos acá, va pepa y de provecho pe información. Ya va a llevar Babilonia, va a esa para Joá. Ya se lleva ella puede ser bueno, va esa pe de provecho y ande pe maguare con añan debe ayer. Bueno, va a aprender que habéis peisa y ande ahí segura veis que catuta hajina veis ayer Babilonia guasujo habéis con añan de tiempo. Así que ya comparte con información. Hey, Haishan va a dice hey que el primo mañana un minero en Duape o esa cuamba esa pide provecho su pecuera o mimba ereva. Así que peso y copia comparte. Así que Carlos, muchísimas gracias mantente a comparte. Javein debe Arnaldo y pon interés. Gracias mante. Juan hermano pues ella seguita o parte y Jacob Cristiano te isha. Ja para ella pura 133. Oye, titulaba Ñamomba Eguazú, Jehová pe Ñandemitaya.
Muy bien. Bueno, ella ya tapea parte, oye, titulaba Gina Mitano Sucuera, Peñemon Getame Mekena Pende tu Acuerandi. Así que bueno, ya que tienen hermano y Rita el viso cargo, ve, taco parte. Gracias, Gustavo. Muy bien. Parte yo para ella ya pota español, porque el tema es muy lindo para todos los jóvenes. Así que esta ya de jóvenes, entender español, es guaraní, pero ahí por nada veí, entender por nada que vos me has esperado con consejos de las experiencias, aquí para ir por ahí creído. Ustedes y joven, hablen abiertamente con sus padres. Va, eres importante, Pea. ¿Y por qué debería contarle a tu padre lo que piensa? Bueno, porque Ñandé, todos los padres, ¿sabe? Como dice el Proverbio 23, 26, ahí dice que, hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos encuentre placer en mi camino. Jehová quiere que los hijos sean un gozo para Jehová, y los padres también desean eso para sus hijos, ¿no? ¿Y por qué debería, por qué para Jehová me responsabilidad? ¿Por qué Jehová le dio esta responsabilidad a los padres? Bueno, en su caja debe Salmo 127, 3 al 4, usted puede buscar, y que miren, los hijos son una herencia de Jehová. El fruto del vientre es una recompensa. Como flecha en la mano de un hombre poderoso, así son los hijos en que tiene la juventud. ¿Sí? Así que esta responsabilidad Jehová le dio a los padres y a la madre. ¿Y por qué era tan importante? Porque muchos de los padres han pasado ya toda también la experiencia que ustedes los jóvenes están pasando en estos tiempos. Los padres conocen también lo que cuando eran jóvenes lo que habían pasado. Por eso dice que muy importante que los hijos confíen en su padre en el momento en que deben contarle algo. Por hoy día vemos que la persona en el mundo no confía ni cuenta nada a los padres. Incluso hace a escondidas, no le cuenta. Por eso dice que ¿por qué tenía de contar todo a los padres? ¿Para qué? Porque los padres quieren ayudar a sus hijos. Los padres los quieren mucho a sus hijos y por eso quiere que siga por el buen camino. Por eso es muy importante que tenga una buena comunicación con papá y mamá, así podrá tener también ellos una muy buena vida y feliz, ¿no? Por eso dice Proverbio capítulo 3, el versículo 32, dice, porque Jehová detesta las personas retorcidas, pero tiene una estrecha amistad con las que son rectas. Vemos que acá a veces los jóvenes no cuentan todo lo que tienen que contar a los padres. Está bien, dice, no todo debería saber los padres, pero cuando hay algo malo cometido, sí debe contar a su padre. ¿Para qué? Dice la pregunta, para ayudar. Los padres quieren ayudar a sus hijos. Por eso, querido jovencito, este viene directamente para ustedes, para que ustedes también puedan tener esa confianza plena a papá y a mamá. Y cuando uno es así, seguramente también Jehová lo va a bendecir, porque Jehová es nuestro Padre y nos quiere tanto que nos da siempre los consejos como un Padre amoroso para que nos vaya bien en la vida. Lo mismo es papá y mamá. Desea lo mejor para sus hijos, desea lo mejor para que les vaya bien. Por eso el Proverbios 4, 10 y 12 ahí dice, escucha, hijo mío, y acepta mis palabras, y serán muchos los años de su vida. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría y te guiaré por el sendero de la rectitud. Cuando ande, nada estorbará tu paso, y si corre, no tropezará. ¿Qué garantía Jehová nos da acá? Y los padres es lo mismo. Por eso, como dice en parte acá, de por qué uno debe confiar en su padre y su madre en todo momento. Dice que recuerda que ellos quieren ayudarte. Tus padres son tu aliado, no tu enemigo. ¿Por qué? Porque ellos están dispuestos para ayudarnos a cada uno en todas situaciones, en todo momento, lo bueno y lo malo. Papá siempre va a estar ahí para ayudarnos, mamá también.
Y Jehová también, que de a él no se le escapa nada, por eso quiere que confiemos plenamente y tener una buena relación con ellos. El momento cuando uno quiere hablar con los padres, tal vez los padres no están para poder hablar, o por ahí uno no se anima a hablar a los padres por una situación. Dice también algunos consejos que, bueno, en ese momento uno puede escribir incluso una carta a papá, mamá, si no se anima a decir lo que ellos quieren. Entonces, qué linda experiencia, queridos hermanos jóvenes, y que tu agua esa pesa y anda ya seguir que no darán otro Jehová, Jehová valora muchísimo la juventud y quiere que usted disfrute de la vida y sanamente. Vamos a ver un video ahora y después vamos a hacer 4 preguntas para que nos ayude también a ver cómo poder seguir estos pasos. Vamos a ver el video, por favor. Cuando era adolescente, sentía que no valía la pena hablar con mis papás, porque sus gustos eran muy diferentes a los míos. Así que pensaba, ¿para qué? Además, no quería que me vieran como una niña. Quería sentirme adulta y que me trataran de esa manera. Recuerdo que mi mamá venía a buscarme después de clase y siempre se interesaba en mí y me preguntaba, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué tal tus amigos? ¿Están bien? ¿Tienes mucha tarea? Pero yo sentía que se metía demasiado en mis cosas. Así que cuando mis papás trataban de hablar conmigo, yo simplemente me ponía a escuchar mi música, los ignoraba y seguía haciendo mis cosas. Mis padres se criaron en un ambiente muy diferente al mío. Crecieron en otro país y hablaban otro idioma. Eran otros tiempos. Cuando hablas con alguien que no domina muy bien tu idioma, a veces se te hace difícil explicarle cómo te sientes, y a mí me pasaba eso. No lograba que mis padres entendieran cómo me sentía. Así que siempre que intentaba hablar con ellos, terminaba muy frustrado. Y veía que no podía contarles mis sentimientos. La primera vez que fui a la escuela de precursores, aprendí mucho sobre Jehová. Por ejemplo, que es accesible, que es fácil hablar con él. Entonces pensé, ¿es fácil hablar conmigo? Soy igual en las reuniones y en la predicación que en mi casa. Y me di cuenta de que tenía que tratar mejor a mis papás. Era como vivir en 2 mundos diferentes. Uno era la escuela con mis compañeros, donde sentía que si contaba algo me entendían. Y el otro en casa, donde me encerraba en mí mismo. Ya no intentaba hablar con ellos, pensaba que no valía la pena. Trataba de arreglar los problemas a mi manera, así que metía la pata muchas veces. Empecé a tener malas costumbres y todavía hoy lucho contra ellas. Creo que tendría que haberme esforzado por hablar más con ellos, por conversar y pedirles ayuda cuando lo necesitaba. Si hubiera contado con ellos, las cosas habrían ido mejor y ojalá lo hubiera hecho. Jesús, que era perfecto y que era muy sabio, no tomaba decisiones él solo, sino que siempre buscaba la guía de su Padre. Y eso me hizo pensar, bueno, si Jesús hacía eso, yo debería hacer lo mismo. Algo que me ayudó mucho fue lo que dice Colosenses 4:6. Me di cuenta de que tenía que hablarle a mi familia con más cariño. Yo siempre estaba a la defensiva con mis papás. Por eso, tenía que hacerles sentir que se podía conversar conmigo. Al principio fue un poco raro, porque no estaba acostumbrada. Y tampoco quería contarles nada que fuera demasiado personal. Así que pensé que podía preguntarles cosas a ellos. ¿Qué tal había estado su día? ¿Qué les había gustado de la reunión? Intenté preocuparme más por ellos en vez de centrarme en mí misma. Eso nos ayudó a conversar más y a que se me hiciera más fácil contarles lo que sentía. Estaba tan convencido de que mis padres no me entendían que ni me esforzaba por entenderlos. Así que empecé a pensar en ellos y me di cuenta de que ser padre da mucho trabajo. Desde que nací y por muchos años, mis padres hicieron cosas por mí todos los días y nunca me exigían que les diera las gracias o que hiciera algo por ellos. Se sacrificaban por mí. Y pensé, si yo tuviera que trabajar tanto por alguien, ¿cómo me sentiría si esa persona no me diera las gracias? O ¿cómo me sentiría si esa persona por la que hago tantas cosas ni siquiera me considerara su amigo? Con el tiempo, cuando me fui haciendo mayor, la comunicación con mis papás fue mejorando.
Me di cuenta de que escuchar su opinión, seguir sus consejos y siempre decirles lo que iba a hacer y a dónde iba a ir, demostraba que estaba madurando. Hay veces en las que el corazón toma el control de tu vida y te lleva a donde él quiere. Pero muchas veces se equivoca de camino y acabamos haciéndonos daño. Entonces pensamos, ojalá no hubiera hecho eso. Pero los padres han vivido situaciones parecidas y nos dicen, no dejes que tu corazón controle tu vida. Si pudiera viajar al pasado, a cuando era adolescente, me diría que mi papá y mi mamá son como entrenadores. Porque antes pensaba que lo único que hacían era criticarme y decirme lo que hacía mal. Pero en realidad solo están tratando de ayudarme y quieren que me vaya bien y que sea feliz. Ojalá lo hubiera entendido cuando era adolescente. Pero qué bueno que ahora lo tengo claro. Muy bien. Juan Apurandú, entonces, ñajandu también hermana Rosana Barrios, ahora contestar también el primer Porandú. Epa con el tiempo, esa cual de Esther Patrick. Ya esa huella, mi tabepe, lo pensaba que darle provecho a su hija y oñe y tu acuerandi, porque en Dorecoimba ven como un endive cuera, o pevareja es y no pena y el que voy se cuera. A Patrick tu y de tu hijo se oñe comunica y tu acuerandi porque o cacuaja es un idioma diferente a su cuera. O pevareja hijos eso su cuera extraño, amor. En pocas palabras no se podía expresar con sus padres, pero con el tiempo Esther dice que después de ir a la escuela de precursores y de oye y o esa guate que te deja o cambiar la otra talaya y guape jabe o respetable su escuela. A Patrick que ide que jaeo esa guate que jaeo me barja el primer paso a oñi ja jae voy oñi mungueta y tu acuerdan. A upeba o resulta chupe porque a coan a esa guate que jao ya por ir a upeba en un principio en do lidiamo ay cuiri mi acana se coan a seguir barja o lidias negro. Muy bien, Rosana. Y por ahí tenéis el comentario excelente. Mocoijaje y ñajandu también hermanita Ana Inflante, y va a capture a aprender Jesús ejemplo. Bueno, vimos que en el video Jesús, aunque era perfecto, no tomaba decisiones por sí solo, sino que le pedía ayuda a Jehová, ¿no es cierto? Como dice Lucas 6:12. Entonces nosotros, no importa la edad que tengamos, siempre podemos pedir consejo e incluso podemos pedirle a Jehová que nos ayude a poder hablar con nuestros padres. Muy bien, Ana. Y por ahí tenéis el comentario ahí. Excelente. Ambos apujaje y a ver y va esa pande tu acuera o esa cuama o de apujan de regeña en tu también hermanito Máximo Inflante. Bien, mis padres me han demostrado que me quieren dándome amor dándome amor y entendiéndome en todo sentido, ¿no? Y como veíamos en el video, no es fácil criar y educarnos, ¿no? Así que yo valoro todas las cosas que hacen pequeñas, como por ejemplo comer todos los días en familia, y las cosas grandes, como apartar tiempo para estudiar la atalaya, para los estudios en familia, y también una manera de agradecer eso a nuestros padres es dándole el respeto que se merecen. Muy bien, Máximo. Excelente en el comentario ahí. Muy bien, gracias, Máximo. Pregunta, vos apujaña, antes de hermanito Juancito, ¿ve? Upepe Heimba es texto para que tú ne putibore ni mongueta ponaja de tu acuera. Sí, gracias, Rito. Y al final del video se mostraban 3 principios bíblicos muy interesantes. El primero era pedirle ayuda a Jehová, como dice Lucas 6:12, orarle a él, porque muchas veces como jóvenes es difícil hablarles y expresarles nuestros sentimientos, así como también
le pasó al hermano del video, que él se sentía más cómodo hablando con los compañeros de la escuela en vez de hacerlo con sus padres. Y encima de eso tenían la dificultad del idioma distinto, de que no podían razonar bien. Así que otro de los principios bíblicos era intentar ser amable, así como dice Colosenses 4:6. A veces como jóvenes cambiamos de humor y no pensamos en lo que decimos ni cómo lo decimos. Y también está Lucas 6:31, que nos anima a ponernos en el lugar de nuestros padres. Esto nos va a ayudar a tratarlos como nos gustaría que nos traten a nosotros. Y también aparecía un texto en el video que me gustó mucho, que era Jeremías 17:9, que me ayuda a estar alerta y no confiar en mi corazón, que puede traicionarme en momentos de prueba. Excelente, Juan. Muy bien, muy lindo los comentarios, muy lindo la preparación. Y recuerde, queridos hermanos jóvenes, Jehová lo ama tanto a cada uno, así como papá y mamá lo aman y quiere que seamos obedientes. Por eso Jehová usa su organización para ayudar a los jóvenes también, adolescentes, ¿no? Muchas gracias por su comentario. Excelente. Muy bien, muchas gracias, Abei y Rito, Paco Partes, Catahue, Ñamos acá por la la verdad que de provecho y entero vean, entero vea, pero cato. Así que muchas gracias. Cuando haya seguita, peñan de estudio bíblico congregación Peguá, a ñañe pregunta cuando pe capítulo 20, oye titulaba Gina Pesorte Ape y B, pe repartí jamás herenciana. Así que ellas ya tengan de hermano Jesús Ordóñez Cargo. Bueno, ya comentata hermano, ni analizata capítulo 20. Se sortea Pegui per repartir Jaguar herencia. Qué interesante parte, porque primero ahora se mencionó literalmente repartir la herencia de Coihui e Israel. Pero Upey ha seguido la idea, justamente, o repartir espiritualmente la Coihui. Así que Mocoy parte de entender para separar los tiempos. Y Baguaré, Coaga. Pero, Coaga, ya que ya vi entonces video. De parañe por andumamba eisha poimene Jehová derecha. Oye está hermano ñandubando alejamba evena. Aninderesará Jehová ojaju, jaumon baja cada uno y cuérape. Jaumi va pite pere y mende. Co capítulo 20 oñepe consuelo ja ánimo me evare ñandebepe última visión orecova ecue Ezequiel. Co capítulo jera, pe sortea pe vipe reparti jangua herenciana. Jalei título ñebueno Ezequiel 45:1. Ya le mina xendibeco texto. Pepe sorteado epe vipe reparti jangua herenciana. Pe me evan a Jehová pepetín parte sagrada pe viwi. Y Pucuba era 12 kilómetros 950 metros. Jaipe va en 5 kilómetros 180 metros. Upe vi completo y teja eta petein lugar sagrado. Reestudiaba co capítulo, reaprendeta co garantía y ponaiteva. Jaeteramo yepe mishima pe asignación ya cumpliva Jehová servicio pe. Cada uno ya recopete en lugar y seguro bañan de yara organización pe. Aye pañandera de juete Jehová upe varejo shouka Ezequiel pe visión ya nemo kene eteva. Y ahí teco capítulo ne putinore y me vejan seguro un ba y sheite pe pa Jehová de la ju, haumon ba entero ba ere yapova y servicio pe. Y por ahí te veis con introducción, pero que haga entonces ya le Mocoy párrafo. 1J2 pues invita Ubaldo, justamente por parte de la lectura. Revisión Ezequiel Angetete o Jeshabaekwe. Hoy mene omomando asupe upe oikobaekwe Moisés a Josué tiempo pe amo 900 años rupi upe morbe. Upe tiempo pe Jehová omombe u Moisés pe mo pe bepa umajeta pe tierra prometida. Upe Jehová y Josué pe ma eishapa oye dividiban pe mi tribu de Israel pe mara. Pero co anga año 593 pe
antes de Cristo, Jehová y Ezequiel Jainunguera, oíba prisionero, o repartí jamás pe tierra prometida, mi tribu de Israel. Va el mensaje pa orecoco visión Ezequiel Jainunguera, oíba penguana prisionero. Va erepa upe visión o mocuñanayara pueblo pe co angarupi. Orecota pa upe visión pete incumplimiento tuya vamos a ver. Ante lectura. Bueno, Mocoy Porandú, pues invitar entero verte, comenta Jaguar, importante te leí, levantar la mano. Bueno, primero, va, es para Jehová Gei Ezequiel. Bueno, Mari, primero ahora. Gracias, Jesús. Ezequiel lo recibí que hay visión, o mandó a su peu y coba y fue Moisés a Josué tiempo, pe. Cada visión Jehová que ya a Josué, vaya pa o se dividí, pe mi tribu de Israel guará. Pero co haga Jehová que Ezequiel, ka y Yungüera, o iba pe prisionero, o repartí jaguape tierra prometida, mi tribu de Israel. Ezequiel 45, 1, 47, 14 y 48, 29. UPPGI que Jehová GI que cuando reciban la tierra deberían repartirla y no decía de qué manera deberían hacerlo. Sí, por ahí te di, Mario. Correcto, ¿eh? Qué lindo comentario. Bueno, otro Porandú. Va Porandú para mi ambojo baila. A ver, otro comentario. Por invitar, yo a veces lo que está ahí porque pantalla no. Gladys se levanta, Jesús. Bueno, Gladys. Gladys Sosa. ¿Quién duda Gladys Sosa? Sí, preparando el mensaje para Orecoco, visión Ezequiel, Jainier Güera, o iba a peguar prisionero. Va a paupe visión no mocureñan de Yara Pueblo Peco, Angarupi, a Orecota paupe visión peti cumplimiento tu Shabeba, Amogo Tuobe. Mate, Gladys, muy linda. Bueno, entonces a seguida, PTI visión, Orecoba 4 garantías. Ubaldo, entonces lectura Mocoy párrafo 3 a 4. Última visión Ezequiel o Shabacue, o llegarán 9 capítulo y libro. Upemo me ecuri umi oiva pe prisionero, 4 garantías o mocune uma supercuera, o Shaukaba, oñemo a Yehutajape nación de Israel. Va de página mi garantía. Primero, oyadora Yehutaja, Jehovape y templo peja eoipotajai. Segundo, mi sacerdote ja pastor y justo va, o macataja pe pueblo. Tercero, entero ve mi outaba o recibí Yehutaja, herencia ramo, petein parte pe uve. Ja cuarto, Jehová oiko Yehuta y yapute pe cuera. Colibro capítulo 13 a 14 pe ñande ya estudiamos curimo con garantía oyadora Yehutaja Jehovape haoy potajaya mi pastor y justo va o macataja ñande yara pueblo co capítulo pe ya chata pe tercera garantía oñi promete oñi me etaja herencia ramo pe uvi mi prisionero o Yehuvape jetame jape capítulo uape ya chata pe promesa Jehová on Yehutaja y yapute pe cuera. Y por bueno, entonces Mocoy Polandúa, ¿veis? Mocoy párrafo. Va de página 4 garantías, o iba pe última visión, Ezequiel Ojellaba Ecuepe. Bueno, a ver, alguna manito, no aparece ahí. Estela puede ser, Estela. Sí. Sí, ya curi que oye me es allí 4 garantía peamos que uta curi lleva mi israelita pe primero Joshuka curi oye ahora yuta Jehová pe y templo pe hoy potajaisha pe segundo jare curi mi sacerdotes a pastor y justo o moacata pe pueblo pe tercero entero veo mi uva o recibí yuta mi herencia pe te parte pe a cuarto, Jehová hoy coyuta haya pute pecuera.
allá ella que con Jaeti garantía, ya Hawaiiamos que te iba que ocurrió mi israelita. Ya comentar por ahí. Bueno, a seguir entonces la otra por andú. Ya que ahí va a garantía para ya que ya está con capítulo pe. Para la garantía, o mencionar el párrafo, así que ahí fue fácil. Valentín, levantaste la mano, sí. Sí, UPCIT. Bueno, tenemos guayango mi otro capítulo peñandilla se llama Curi Mocón y Garantía, Hayepa. Entonces, coaco tercer estudio, o por lo menos peaco parte, ya está en la tercera garantía, oñe prometes a oñe metaja herencia, pero mi prisionero o yeua pejina. Entonces, coaco parte, oñe enfocata peape. Jauperie, bueno, estudio UAP, ya estás en donde veo otra promesa Hayepa, Jehová hoy ya pute pecuela. Entonces, vea comparto y enfocata gina o punto Hayepa. Por ahí te veis, Valentín, correcto. Claro, estamos haciendo un poquito de historia, Coaga. Pero usted, vamos a entrar en la situación importante que debía ver con tiempo. Tiempo Coaga. Así que Coaga, entonces ya seguita, párrafo 5 a 6. Ya se va a poner un poquito más. Ve visión pe Jehová y Ezequiel pe petín parte pe o yo guataja pe jardín de Edén pe. Upe Jehová y cobajina pe pe me estaba herenciana un 12 tribus de Israel pe. Pe oñeme en yehuta supe cuera ja eva escue Israel territorio. Pe lugar un prisionero fuera ojo yehuta jape upei oye escribí ja huella Ezequiel 47, 15 al 21. Jehová, un en detalle mi frontera orecotaba Israel territorio completo. Baepa oye hubutu seba ekwe upe visión upide. Oye me sacar upi en detalle va ella pa oye repartir tape ubu. Oye garantiza Ezequiel ha inunguera pe katute oye koye utaha pe Ijibu o Haihue Tebape, Hikwai. E pensamiento na, vai tepa o imene o mokune mi prisionero pe, co garantía o uva Jehovawi, jaje saca pona intereiva. Pero, oñe me epicora ñande chara pueblo pepe ubu, oñe prometeba e supe cuera, herenciáramos, sí, oñe me. Y por ahí. Bueno, corporando mocoy beba, va página PIV, oye repartir va según Ezequiel visión. Es que ya petanga o iba in pirume. Así que acá Ángela te comenta. No. No, bueno. A ver, otro entonces, te comenta Jaguán. Si no veo la mano por ahí, está Pucayo. Carlos, bueno, oí más. Argentuta. Sí, ya ella coape que Jehová explica a Ezequiel pe, va ella pa oye repartita pe umi exiliado oye estaba hikwai pe ojano pe hikwai. Upea y Catuya ella Ezequiel 47 ve del 15 al 21 o explica su era con todos los detalles, va ella para cada tribu pe o tocata upe. Sí, por ahí de ahí. Es importante parte, ¿no? También es la situación, ¿no? Imagen, ¿no? Ahí podemos notar la hermosura, ¿no? Bueno, y por ahí te le iba, ¿no? Qué lindo, ¿no? Bueno, importante porque quizás con tiempo da igual, pero UPI sí, la seguita, como un dopiajú, será tan bello, tan hermoso todo como la figura que se presentó, ¿no? Bueno, pero la seguita otro por andú, ¿no es cierto? Baepa ejemplo y tepe, no. Baepa oye jupitice, baekue upe visión lupibe. Ya me están faltando los lentes. Bueno, a ver,
me comenta Jaguar. Otro hermanito. Primero está en lectura. Ezequiel 47:14. Tenía Rosana, Jesús. Rosana. ¿A qué tú estás, Rosana? Oye, me saca por pije y en covisión, en detalles, y vais a poder repartir PV, upebas y o garantizas a Ezequiel, Javi y Nirunguerape, Cato Ete, oye, coyeta, PV, Jacuera, hoja suerte va. Y por ahí tenéis Rosana. Bueno, con ahora entonces puedo invitar al lector para leer Ezequiel, dice, lee esta, 47:14. Así que a alguien que tenga a mano, ahí, Humberto, o no sé, Humberto de la familia y Fran. Yo, gracias, Jesús. Hei, PM oñemeta penerenciará, ja enterobeba or perrecibita la misma cantidad. Ye ajuraba cuea meta jaco bupen de tu acuera pecuepe. Jacoanga oñeme PM penerenciará. Y por ahí, Juancito, muy bien, gracias. Humberto te comenta. Si japea contexto o esa caporañan debe, o esa cacueope historia Jehová o confirmar su pecuera, la recibita ja como herencia. O sea que ore con la seguridad de que hubiera promesa o ñe cumplita cato este. Jañandete no debe ya echata, va el significado por eco ñane tiempo. Upey ya te Humberto, y por ahí tenéis, qué buen ejemplo, ¿no? Así que vamos agarrando por aquí la idea principal, como Humberto comentó, ¿no? Pero veis otro polandú, ¿no? Dice acá, Baepa, esta es la parte que falta todavía. Oye, Jupitita, vamos a completar, Baeque, Upe, visión, Lupibe. En la visión, podríamos ver acá lo que tenemos citado, Ezequiel 47, 15 al 21, pero ya leeta 21 solamente. Versículo 21, la idea de justamente la promesa, porque si no, ocupe la lectura. Bueno, Emilio Pelé. Que repartía en APU la misma medida en mis 12 tribus de Israel a Putepe. Claro, de que pero Humberto comentó, o comentaba, por ejemplo, que Jehová Omonbeu en detalle, ya lo había comentado también la hermanita antes, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? Belén, te comenta. Belén, Sí, gracias, sí, gracias, Jesús. Claro, que como estamos viendo son garantías, ¿no? O sea que tienen la seguridad, tenían la seguridad ellos, y de la misma manera tenemos la seguridad nosotros, que Jehová, oñemeeta yupecuera, perencias, apeya y te, ñande lo mismo. Claro, y por ahí te leí. Jehová o calcular la perfección, lo que es excelente, ¿no? Veo una manito al liso, ¿puede ser? ¿Me comentas? Sí, acá cuando su cañan de más y que vais a irte por menos como que era eso pecuera. O sea que lo entusiasmaron esta herencia o esto la visto que Jehová le había dado. Jañan debe peisa, veis, ya ponían de que cuaque con el que Jehová pe mundo pues jupe o ya pota peisa, veis, con ambas ella ne mokine, ella ne mombare peisa, tu jamás sabe ella de ya se dice no deramos. Claro, peisa y te, porque por ejemplo el párrafo 6 te comentaba, ¿no es cierto? El copolandú, ¿no? Oye, me picó la ¿sí? Al viso comenta, Ubaldo. Sí, Nimbojo yo ipe párrafo 6 paja y tebe y sí, oñeme, hayay kuha upecho y kuha upeba. Claro, esa es la seguridad que tenemos. Importante tenéis de pensar, ¿cierto? Porque a veces la situación que uno no entiende, puede ser que por ahí no entre alguna duda. ¿Cómo será? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, está todo especificado, claro, y mi asesora tiene todo en su lugar. Taipori nunca os fallará. Así que interesante tenéis comparte.
Pero Coaga entonces ya se quita párrafo 7. Año 537 a.C., amo 56 años lupi Ezequiel lo recibiré upe visión. Getaiterei prisionero oñepuno joyeu y valle Israelpe. Upe oiko vacuegma ñanemo mandua upeichaite avei oiko hague ñande jara pueblore ñane tiempo. Ikatuja ha'ekuéra o recibi hague avei peteĩ yvy herenciáramo. Mba'éichapa oikóra'e upéva. Jehová permití ipueblope oike peteĩ yvy espiritualpe ha opyta oiko upépe. Upéicha rupi ikatu ña aprende heta mba'e ojeikojeýhaguére yma pe tierra prometidape. Upéva ñanembo'e mba'éichapa oñemopyahújeýva'ekue ñane tiempope pe yvy espiritual orekóva Ñandejára pueblo. Pero jahecha mboyve ko'ã mba'e ñambohovaira'e ko porandu. Mba'érepa ikatu ja'e pe yvy espiritual añetehápe ousistiha ko tiempope. Gracias, Mate, la lectura. Bueno, Mocoy Porandú. Baepa Oiko Racae, año 537 PAC, o sea, antes de Cristo. Jambae Erejepa Nianemon Bandúa Upeva. Se nos va a recordar. De una manito ahí, Ramírez, ¿puede ser? Sí, Ramírez, te escuchamos. Gracias, Jesús. Se gusta ahí porque vamos a sacar por una tarde por detalle, va años, años para, por ejemplo, hay que año 537 antes de Cristo ahí, aunque un hombre huye de 56 años, upia Ezequiel o recibiré, upia visión ahí, esta ahí prisionero, cuñe pirun ojo, y valle Israel pe. A ver, ahí que ne momento hoy coja huella de ya pueblo de tiempo pe. Por ejemplo, hay que Jehová permitir y pueblo pero que peteĩ espiritual vetera ya de cuál y organización vaya va. ¿En qué calidad? Muy bueno, muy bien. Así que entonces los prisioneros no pensáis la liberación, no pensáis quizás ya otra vez y tierra y pero Jehová prometeba. ¿Y cómo fue la reacción? Reaccionar. ¿Verdad? A ver, subimos manito. Tenía Ramón Velázquez. Ramón Velázquez. Agenduta, Ramón. Y para interrumpir promesa porque y más mi cristiano y más guaré oputacuri prisionero ramo cuñarico ahí por huepe. Pero pei oñemos asocio pecuera a tiempo el rey Ciro Mayor Jesucristo como asocio pecuera haga hoy que pe tierra pues jupe sin de organización a tiempo pues guau. Pero ya porque ya pertenece a de tierra nueva. Así que, y por ahí te ven, Ramón, porque ejemplo y por Aba, ¿no es cierto? O haga, de entender mejor, tu promesa, tu mundo viajó. ¿Sí? Vemos primero la historia y después lo pasamos a nuestros días, a nuestro tiempo. Pero otro por Andupa, párrafo 7. Va por Andupa, ni Ambojobay, era esta. Ángela te comenta. Maisha pa oikora kae upeba hei. A Jehová o permití pueblo pe oiko, oike pete y espiritual. Kauputa oiko upepe, upeisha rupi katuña aprende hetambae. Oyaiko yeujawere uma pe tierra prometida pe. Upeba ñañemboe, va ella pa oñejuputu. Yeuba ekue ñane tiempo. Koibu espiritual oreco ñane yara pueblo. Upeisha este hace. Muy lindo los comentarios de todo, así que le agradecer. Pero Coaca ya, para
párrafo 8, un poquito y pucupe, porque vamos a tener que repasar la nota acá. De letra, entonces, Ubaldo. Otra visión, Ezequiel ojeshaba de cuepe. Jehová muesaka mi profecía iba Israel, oñimopu ayegutaha, orekotaha pete cumplimiento tuishabeba anga, y siervo David Eva Jesucristo, oñepunumo veo goberna. Upebo ikoba cue 1914. Upero ojasama está tiempo pe nación de Israel, la jaebei mahagüeñan de Yara pueblo. Jecobianingo, oñemoipe Israel espiritual, oijame umi ungido. Pero Jehová najaei, omointe va pe nación de Israel, recoyapete nación espiritual, sino jaeboi, abei Israel ubu, recoyapete ubu espiritual tera, paraíso espiritual. Ya esa mahaweisha, libro capítulo 17, pe ubu tera paraíso espiritual jaejina petei, situación tera lugar espiritual, oñe bendeciva oyadora hamañan de yarape, ñan de yarate. Upe ubupe ningo umi ungido oigueterico ubu ape ari o adorajina Jehovape, año 1919 vive. Upe tiempo rire umi oja anovo coco ubu ape ari tera umi otro oveja cuera oike abeipe ubu espiritual. Ko anga ñaimera moyepepe paraíso espiritual pe oñembotusha beba ojobo a más día. Armagedón iré año y temante yahuputita completo y te mi bendición y catuba o me eñandebe upe paraíso. Ubaldo. Muy linda la lectura, le agradecer por la... Bueno, así que aquí os cita una nota, la página 102. Página 102, por ejemplo, menciona acá el párrafo, una idea importante, Omoñepirú, la promesa, esto tiempo. Pero la Polandú, primero A, Bae nación pa Jehová, Omoipe nación de Israel, Erecovia, o sea, en su lugar, por reemplazar. Estamos viendo lo literal, ahora pasamos lo espiritual. Bueno, ¿alguna manito por ahí? Yo, no, ya hay. A ver, primero que levanta la mano, te comentar. Bueno, Mari. Levantó la mano, Mari. ¿Sí? Sí, Jesús, gracias. Copárrafo GI que Yandeyara ya no protegía más a la nación de Israel, ¿no? Sino que esto empezó el cumplimiento nuevo desde 1914. Jao reemplazar en Israel de la antigüedad con PTI Israel espiritual. Hoy jame un ungido. Entonces Ezequiel 37, 24. PTI lector porque varios textos de letra. Primero levanta la mano, el letra, porque no hay tiempo para esperar. 37, 24. Bueno, Emilio, perdón. El siervo David, Jaeta y Rey Cuera, Apetei Pastor Añonte, Orecota y Guay. Jaicuera, Oicota, Unichelei, Heichaicha, o cumplir con ata Uniche, mandamiento fuera. Upeizaite. Bueno, acabo de mencionar Rey David, pero varios significados Rey David. Y herencia, ¿no es cierto? Gladys, ¿levantaste la mano o no? Dila, que asomó. A ver, al visto alguno levanta la mano, me avisas. Yo de acá no veo. No levanta nadie, Jesús, pero te comento la parte, bueno, que hablaba ahí la guaraní, me la lea, Emilio. Upeares ella me también de ya reino oye peata pendeje huija oñe me eta mi gente o yapoa peja hoy potaba.
Entonces, para poder Shukayan debe que vaya para Jehová o promete, o me esta jaco y un mío y esforzaba, pero ya ponían de yara en mi potaja, pea, la oicoba, ayer para ya estaba, yo me comentaba a Huecha, que 1014 rupibe, más esa para en adelante, o me puno Jehová, por el cope espiritual, ya en el tiempo que van a añadir ya estaba. Usted ya está, Luis. Y por ahí está ahí. Bueno, ya entonces Coaga, Mateo 21:43. Sabri te quiere leer. Bueno, la gente está. Upevare ha EPM. Ñandeyara reino o yepeata pendejewi ha uniemeeta unigente o yapoate jaeo y potado. Ahí está. Por ahí está ahí. Ángela, ¿te comentás? Bueno. No es Pedro. ¿Eh? La lectura que viene. Ah, vos querés la lectura que viene, sería 1 de Pedro 2:9. Bueno, agenda entonces, escuchamos. Después Pero pe, una PTI tribu, oye por abo, puré PTI grupo de rey Jaeva sacerdote, peja es una PTI nación santa, PTI pueblo ñande yara hoy por abo, y catujan guaita, temon u o paro piete ñande yara imbae por ahí terei. Ajá, es una upe, penerenoi baekue, utumbuwi. Ja, pende recibí peluz, y yo ya uvape. Y por Ángela. Ajá. Qué calidad la lectura del 1 de Pedro. ¿Quién lo pudiera haber entendido? Si uno lo hubiera leído por sí mismo un texto de esta clase. Va a entender Coaga, entonces, porque el esclavo prudente nos ha hecho entender y ahora estamos felices. Porque qué lindo es cuando uno lee una profecía de este tipo y podemos explicarla a otro. Vaya a pensar. ¿Sí? ¿Aviso? Ahí que levantó la mano Fabián. Fabián, agenduta Fabián. Claro, con antes esto ya le va el cueco a pues ellos cayan deben vaya para oye profetizaba el cue de que Israel natural, el pueblo de Israel, oye rechazata va el cueso de cueraña de era poloramos oye sustituita peña Israel de Dios, jaeva gina pe Israel espiritual reje, jaeva mi ungido. Así que ese oñe reemplaza con anga pe Israel natural umaguare. Upea la con anga ya esa vagina ya copa upe tiempo. Upea ya te sabía. Así que antes ya era hoy peata la oscuridad. Dice el apóstol Pedro. Sí, una manito veo. ¿Alviso puede ser? Exactamente, justamente de la área la pues ya potañan de yara bueno dedico a que al Macedón de año y temante ya opultita completo y te una bendición y que tuvo meñan debe upe paraíso. Añande ya hay cuatro pesas allí por la esfuerzo de cada día cada uno ya puede Jehová o bueno Jorge Terei. Añande ya hay cuatro ya veis que ya recoja petín recompensa Jehová preparaba en Ñande y Namongo todo. La hermana Ana Maldonado no puede ir por ver. Ana Maldonado, agenduta Ana. Ya se llama a huella para Juan anterior, pero dije yo ya potaja, ya debe pe jardín de Den Shawayeú. A Upebe Heijaisha, el hermano recién, Heijaisha a que Upebe a ella, huerecota la salud perfecto, a marete completo y te. Y que tu aguanza ya seguí, ya ñamba porque va a pegar. Upebe de co anga ma oiña ñeja abaraña guajean ma upebe. Upebe ya qué calidad, ¿no? Muy bien explicado. Es importante de ahí, ¿no? La luz que tenemos del esclavo, que tenemos estas cosas maravillosas. Maravillosas. Bueno, pero acá cita, por ejemplo, otro texto bíblico, ya no de ahí porque no tenemos tiempo. Juan 10:16, o me acá, y la nota que dice, va a ir para año 1919. Bueno, y yo tuve un tiempo en 1919, pero ¿qué es lo que sucedió? La oikova. ¿Lo podemos explicar un poquito? A ver, Ani. Mari de la mano, ¿cito? No, claro, todos sabemos que
por las profecías y la historia, en 1914 Jesús fue entronizado en los cielos, pero no liberó inmediatamente a su pueblo de Babilonia la Grande en ese año, sino que primero vino a inspeccionar su casa, decía 1 de Pedro 4:17. Y bueno, desde 1914 a 1919 hubo varios sucesos en que prácticamente se dividió la obra, o quizás llegó a estar prohibida, proscrita, detenida completamente, pero a partir de 1919 las cosas cambian totalmente. El hermano Rutherford, que estaba detenido con varios de sus principales, fueron liberados inmediatamente de las acusaciones falsas que tenían, y ahí entonces comenzaron a estar establecidos en esta tierra espiritual, comenzaron a darle un gran impulso a la obra, y como decía Juan 10:16, después a partir de este gran crecimiento, las otras ovejas, o sea la gran muchedumbre, están viviendo ahora también en ese paraíso espiritual. Mario, lo significó muy lindo. Importante tener parte, ¿eh? Por eso los textos van guiando el relato, ¿no?, que se viene haciendo. Así que la gran muchedumbre en 1919 no figuráis, pero después, un poquito tiempo pediré, ya sí empezó a aparecer gente que no era ungida, ¿eh? Y bueno, todo ese desarrollo es lindo investigarlo, porque es una historia hermosísima de nuestros días, de nuestro tiempo. Si le tenemos que explicar a alguien, qué lindo que nosotros lo tengamos bien claro, ¿eh? Abullevante entero ve, porque importante tenéis comparte. Bueno, otro día seguida, otra partecita importante tenéis en los párrafos seguidos. Entonces, a continuar entonces, hermano Moreira. Muy bien, muchas gracias Jesús. Te comparte de que todos venimos acá. Gente lo vea, PMS hermano Cuera, ya disfruta por ahí te dije, peaco reunión cotidiana. O paitean de tiempo, así que peisa a reunión, con semana UAP, ya recollete, así que peñemos que en entero UAP se hermano Cuera que estamos ese año y medio, con semana UAP a las 7:30, ya disfrutar peisa a reunión. Así que bueno, ya finalizamos hermano Cuera, ya pura hey número 113. Oye, titulaba Ñandeyara Pueblope Yaipo Bugapope. Upeca tiene de hermano Fabián Caballero, Ñande dirigita Ñemboep.
Bendito y amoroso Padre Jehová, humildemente Padre Santo, roñemboyana en ondepe ante tu grandeza, lo agradeces a Juan del privilegio de ser siervos tuyos, que a tus obreros recibí enseñanza por Aitén de Jehuí, día a día oremos bareteo, oremos creuba, lo seguís a Juan hacia adelante a pesar del tiempo difícil, ya transitaba a tiempo, hay que a tus obreros recibí creuban bareté, que tomen pero seguir o servir bondebe, oreco en vista pe mundo plajú, de primo habita más apen baebeu min bae, orello puiba iba ecosistema. Gracias con bendición, con regalo me he disfrutado petín reunión más, y que tu japromon baeguazú de todo corazón, a pesar de inconvenientes técnicos, esta hermanos asaba, removaros de ya por el esfuerzo, que tomen eso cumplir la asignación a veis a realmente ti buen ejemplo, haremos que entero beba. Pecha entero vete al año mo que ore comentario rupivero, mon baeguazugo, lo recibí donde vi para alimento espiritual ricotemeba, oriputimo para seguir a hacia adelante, Padre Santo. Es bendecí que nada entero, hermano, cuera con mundo tu ishacuare, umi urajaba la delantera en la organización, pesclavo fiel y prudente, omba poa y yo puica, toma soñan careco entero, donde sirvo cuera con mundo yerere. Abayor hermano cuera, los asaba situaciones de tu uva, ya sea por cuestión de salud, persecución, problemas económicos, están ba y tu uva, Padre Santo, de espíritu rupivemos, que en mombarteja consolante, robetea pebe. Ella pues haya yepi siempre. Que toma esa hora y me dispuestos, atentos, pero colaboraban en día y con manera. Perdón, Jehová, porque estamba pero ya voy día a día era imperfecto, Rupi. Pero ya esforzé cada día, pero mejoraba con la ayuda de tu Espíritu Santo. Cristo Jesús rerape, ore rubilla, ore rey, de la greja y jotera rupiro, mujer de coñembo ejaro, en de venterovete a Padre Santo. Amén, Jehová. Gracias Jesús, muy lindo tu conducción, era difícil, muy bueno. Gracias, capo Jesús. No se te escucha, Jesús. Está silenciado. Lindo todo, ha sido muy linda la reunión. Qué capo, Jesús, Muy lindo, muy lindo. Hola, Uriel, Lorena, Mel, Melody. Lorena. Hola, Lore. Hola, Mauri. Muy linda presidencia. Y aparece uno sin corbata. ¿Qué pasó sin corbata, ¿Quién sin corbata? Hola, Elena está sin corbata y justo Jesús lo vio. Usamos corbata. Hola, Ele. Hermoso comentario, Máximo, Juan, Gracias, Anita, Rosana. Capo, qué capo, Anita, Sí. qué capo, los jóvenes. Mita cuña y Anita ve ahí. Los estudios bíblicos de Imagina. Algunos nos quedamos con ganas de comentar con Irrito. Anita parece de 15, pero no tiene Cuando Jesús dice, ¿quién levanta la mano? Voy a decir, a Mario no le voy a decir. Jesús, después te voy a mandar una foto que me envió Mario amenazándome por los comentarios. Ahora te mando, Jesús, para que veas. Ana, una pregunta, ¿qué le pasó a Carlos? Muy lindo tema. Tilo, muy lindo tema, también Arnaldo, muy lindo. Todo lindo. Gracias, Juan. Chao, Ele. Vamos a aprovechar la lluvia para ir a cenar y a dormir. Acá no llueve, Humberto, por eso nosotros nos vamos a cenar, No, ya va a llegar en un rato. Hola, Elenita. Ahí está. Hola, Chao, Ele. chao. Ya vamos saludando ahora. Da poquito, da poquito. Eso. Chao. Adiós, Chata. Chao. Saludos. Lisandro. Lisandro. Chao, Adiós, Lizzy. Chao, Chao, Ninfa. Ay, chao, ninfa. Chao, ninfa. Beso. Beso, ninfa. Chao, Lizzy.
Vaya que contarla. Beso, beso. Ay, mira, chao, ninfa, chao, chao. Es muy linda. Chao, Ángela. Realmente se van a hacer 25. Chao, Jesús. Mario, chao Mario, a vos ni te hablaron hoy, ¿eh? No te hablaron, Mario. Beso, Mario. Beso. No, yo quiero empezar a estudiar de vuelta la Biblia y lo voy a elegir como maestro a Carlos. Me encantó el tema. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Que me gustó mucho el tema, como lo dieron. Muy lindo. Bueno, gracias. Nosotros acá decíamos, estamos los tres, ¿viste? Entonces comentábamos que qué pasta le tiene Carlos para hacer estudio, para, ¿viste? Tiene calidad. O vale, Aparte no empezó haciendo el estudio, sino que era como una charla informal, le preguntaba por la familia. Sí, tiene. Me encantó, no, en serio, me encantó, Carlos. Muy bueno. Gracias, hermano, muchas gracias. Ahora Bueno, tenés que pagarte un asado, Carlos. no hay COVID. Andaré COVID, hermano. Bueno, un gusto verlo. Un beso a todos. Tu comentario. Aguaye. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos, gente. Nos vemos. Chao, Fer. Chao,